Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 11. Refleja esto. Dice versículo 9. Gálatas capítulo 6. Dice una verdad poderosa. Y yo espero que esta verdad se siembre en su corazón y dé fruto para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y esto es lo que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, una vez más, vea la misma palabra que leímos anterior, en otro contexto, aquí lo vamos a leer, y tiene que ver con nosotros hacer y accionar a favor de Dios y a favor de la humanidad. A favor de Dios y a favor de la humanidad. Todo lo que hacemos en la tierra, si quieres adorar a Dios, todo lo que haces, aún en tu trabajo, en tu empleo, hazlo a favor a Dios y la humanidad. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entra otra vez esta ley de vida que les enseñé. Esta ley de vida, la siembra y la cosecha. Digan conmigo: siembra y cosecha. Lo que yo siembro, yo cosecho. Eso es parte de la vida. Y Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos exhorta y dice que no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a tu tiempo el bien que hiciste lo vas a cosechar. Una vez más, en el tiempo, lo bien que hiciste o lo bueno que hiciste lo vas a cosechar, sino que si no te desmayas o si no te quita o si no te desanima. Versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y quién es la familia de la fe? Nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia. Amén. ¿Qué tal esto? Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Ante ti nos presentamos como iglesia. Oramos, Espíritu Santo, Señor, que tú te muevas de manera poderosa, Padre. Manifiesta tu poder en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Queremos de ti, Señor. Dile: Señor, yo quiero de ti. Quiero de tu palabra. Abro mi corazón para recibir tu palabra. Que sea tu plenitud que fluya en mí y a través de mí, Señor. Que sea tu plenitud, Padre. Oro, mi Dios, que tú santifiques mi cuerpo, que tú santifiques este altar, mi Dios, para que el fluir de tu espíritu fluya como ríos de agua viva, Señor, para traer refrigerio a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Gracias por tu palabra revelada, Señor, y oramos, Espíritu Santo, que tú nos dé la gracia para recibirla y ponerla en práctica. Recibir tu palabra, Señor, que dé fruto y que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Den un aplauso al Rey de Reyes. Déselo fuerte. Tome en cuenta esta palabra. Una vez más dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo y mayormente a la familia de la fe. No dejes, dice la Escritura, versículo 6, versículo 9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segará. Dile que está a tu lado: a su tiempo segarás. El bien que tú haces, mientras estás aquí en la tierra. Quiero darle unos puntos. Quiero hablar acerca de lo que es el servicio. Nuestro servicio a Dios. Y todo en la vida consiste en el servicio. Todo en la vida consiste en qué tú haces, no para ti mismo, sino que qué tú haces a favor de la humanidad. Número uno, a favor de Dios. Y número dos, a favor de la humanidad. Todo en la vida consiste en servicio. Sin servicio no hay avance en la vida. Atención a esto. Sin servicio no hay crecimiento, no hay avance en la vida. Primordialmente en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás y nosotros mismos. Y quiero traerle la palabra y revelarle todo lo que dice la Escritura en cuanto al servicio y el poder que tiene cuando nosotros nos presentamos a Dios con propósito y le servimos a Dios. Y esto es en todas las esferas de la vida. Dios te creó a ti para que seas un instrumento útil para Él. Quiero darles 3 puntos importantes desde ya en cuanto al servicio. El servir es darle a Dios de lo que Dios te ha dado. El servir es dar de lo que Dios te ha dado. Y por eso en la vida es una siembra
y cosecha. El servicio es siembra y cosecha. En otras palabras, el beneficio del servicio es que tú das de lo que Dios te ha dado, en todo. Aún en el empleo que tú tienes, como les enseñé, tú das de la inteligencia y la sabiduría que Dios te da. Esto tú lo aportas en el trabajo y tú cosecharás de eso. Por eso semanalmente recibes tu cosecha, y esa cosecha va en acuerdo a tu productividad. ¿Cómo tú produces? ¿Qué haces aquí en la tierra? Tú produces de acuerdo a la inteligencia, el conocimiento y lo que tú portas. Aún en el trabajo glorificas a Dios en el servicio. Así que anote esto: el servicio es darle a Dios de lo que Dios te ha dado. Número 2, servir es invertir en otros de lo que Dios te ha dado para que el Padre sea glorificado. Servir es darle a otros de lo que Dios te ha dado a ti para que entonces Él sea glorificado. Gente, vivimos en un sistema del mundo bien egoísta. La gente hoy en día piensa en sí mismo. Es raro que piensen en los demás. La gente se preocupa en su bienestar y en lo suyo, pero no piensan en los demás. Cuando Dios te usa a ti para que tú le seas de bendición, es raro que la gente se pare a servirle a otro. Es raro hoy en día ver que la gente abra la puerta para que otro primero pase. Es raro ver eso. La mayoría de la gente abren la puerta, entran y tal vez aguante la puerta para que usted pase, pero ya cuando ve que usted agarra la puerta, continúa y va primero. ¿Por qué? Se ha perdido la esencia de lo que es el servicio. Se ha perdido la esencia, mucho por falta de conocimiento, mucho porque no lo entienden, otro porque no lo criaron con esa ética, con ese protocolo. No lo tienen por revelación. Pero tengo para decirte: Dios te creó a ti, el Dios de invisible te creó, puso en ti todo lo que tú portas para que le sea de beneficio, de bendición a Él, al reino y a los demás, y no tanto a ti mismo. Hay grandes beneficios cuando uno trabaja, cuando uno labora, uno invierte y uno cosecha de eso. Y les voy a enseñar en la palabra qué dice la palabra cuando nosotros le servimos a Dios, cómo lo cosechamos, los beneficios que traen, tanto en tu relación con Dios, a los demás y a ti mismo. Cuando estás dispuesto a servir, estás dispuesto a entregar de lo que tú tienes, de lo que tú portas. Y como hijo de Dios, la Escritura dice que como hijo de Dios, regrésame ese versículo. Versículo 7 dice que cuando tú sirvas, mayormente no te olvides de su cuerpo, la iglesia. Todo cuerpo tiene una cabeza. Todo cuerpo tiene una cabeza. Cuando la Escritura habla del cuerpo de Cristo, está hablando literalmente la iglesia, que es el cuerpo, y Cristo es la cabeza. Cuando la Escritura habla del servicio, dice versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Eso también segará. Versículo 9: no os cansemos puede hacer el bien, porque a su tiempo tú lo vas a cegar, si es que no te desmayas. Versículo 10: así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los que la familia de la fe. La familia de la fe es la iglesia. La familia de la fe somos nosotros. Cuando tú le sirves a Dios, primordialmente a la familia de Dios, que es la iglesia, le estás sirviendo a Dios literalmente, a Él mismo. Y hay grandes beneficios, y esto es poderoso cuando nosotros hacemos esto, porque Él es la cabeza. Cristo es la cabeza. Cuando le sirves al cuerpo, a la iglesia, le estás sirviendo literalmente a Cristo, y no puedes hacer una separación entre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Cristo, que es la iglesia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora, lo más valioso del servicio es cuando tú le sirves a Dios y a la humanidad, porque no nota que dice el versículo 9, dice que esto hágalo y se lo haga a todos, sin aún conocer a la persona. Yo creo que esto es lo que más impacta a la humanidad, de los hijos de Dios que le sirven a Dios. Es que donde quiera que va, siempre está buscando en servir. Cuando yo primero me convertí, me acuerdo,
le entregué mi vida a Cristo. Y donde yo le entregué mi vida a Cristo, me acuerdo que venían de afuera y venían a traer servicio a donde yo estaba. Yo estaba institucionalizado. Y donde yo, desde ese momento que le entregué mi vida a Cristo, yo estaba tan agradecido con Dios, con lo que Dios había hecho en mi vida. Y cada vez que traían la palabra, eso me alimentaba tanto. Yo estaba tan agradecido con la gente que invertía de su tiempo, de su esfuerzo, de su dinero, su sacrificio. No tenían que hacerlo, pero lo hacían. Y esta gente salían de su comodidad. Estoy hablando de muchos años atrás. Muchos años atrás. Esta gente salían de su comodidad para venir a una prisión donde yo estaba a traernos la palabra. Eso me impactaba mucho, porque no tenían que hacerlo, pero invertían de su tiempo, invertía de su esfuerzo. Y a veces que nosotros nos preguntábamos, pero ¿por qué ellos hacen eso? No nos conocen, somos lo peor de la sociedad, encarcelados. Yo terminé ahí porque no conocía a Cristo. Yo vine a conocer a Cristo, para los que no conocen mi testimonio. Yo vine a conocer a Cristo estando en la prisión. Dios se me reveló en 2 sueños poderosos y me invitaron a un estudio bíblico, como lo invitaron a usted a esta iglesia. Recibí la palabra y la palabra me impactó. La palabra me impactó. Todo empezó a revelarme, todo empezó a hacer sentido. Y cuando hicieron el llamado, yo le entregué mi vida a Cristo. Desde ese entonces en adelante, porque la palabra me impactó, porque la presencia de Dios me impactó. Cuando venían de afuera a hacer el servicio dominical o el servicio de la iglesia, digo esto, sin nadie mandarme. Yo lo que buscaba con 2 o 3 que estamos apasionados para recibir palabra, apasionados para recibir lo que Dios tiene para darnos, listo para recibir, y le preparábamos la silla a la iglesia. Nadie nos mandó. Yo no era ujier, yo ni sabía lo que era ser ujier, no sabía que eso existía. Pero mi pasión en mi corazón era que yo quería estar listo para recibir esa palabra. Yo quería recibir esas personas que están pagando un precio para venir a traernos esa palabra. Y yo venía listo para recibir, para anotar, para empaparme de lo que Dios puso en sus corazones. Yo estaba listo para recibir. ¿Cuántos están listos para recibir de la palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron con la expectativa de recibir la palabra de Dios? Quiero que vayamos rapidito a 1 de Corintios, capítulo 15. Lo más valioso es cuando tú le sirves a Dios sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Cuando tú trabajas en lo secular, hay una gran diferencia entre servir a Dios y servir a la iglesia. Cuando trabajas o cuando sirves en lo secular, lo hace con beneficios donde te van a pagar. Es el contrato. Das de lo que tú tienes, recibes tu recompensa. En el cuerpo de Cristo es diferente. Aunque Dios te bendice de manera financiera. Ayer recibí el testimonio de uno de nuestros discípulos, ayer mismo, de uno de nuestros discípulos, que me estaba hablando de su negocio que está empezando. Y entre todo lo que él me hablaba y el testimonio que me daba, el Espíritu de Dios me reveló, en el momento que él empezó a servir aquí en la iglesia, en ese momento hubo un rompimiento en el ámbito espiritual. Hay bendiciones que Dios tiene preparada para ti. Hay muchas bendiciones que Dios tiene preparadas a ti, pero están diseñadas para ser desatadas sobre tu vida de acuerdo a la manera que tú respondes a Dios. Me explico. Hay cosas en tu vida que no se van a llevar a cabo a menos que tú ores. A menos que tú ores. En otra palabra, Dios la tiene reservada como bendición cuando te presentas ante Él y la oras y la pides. Dios la desatas. Hay cosas, la Escritura dice que Él hace llover sobre el justo como el injusto. El injusto no busca a Dios, pero Dios hace llover sobre el injusto que no busca a Dios. Eso es una bendición. Por misericordia y gracia de Dios es una bendición. Por misericordia de Dios. Pero hay cosas que se desatan en tu vida cuando tú te presentas a Él. Y hay cosas que no se van a desatar en tu vida a menos que tú te presentes a Él. Hay cosas que se van a desatar en su vida cuando tú lo alabas y lo adoras. Y hay cosas que no se van a desatar en tu vida si tú no lo alabas y no lo adoras. Hay aspectos financieros que se van a desatar poderosamente en tu vida cuando le presentas a Dios. Y hay cosas financieras que no se van a desatar porque no tienes lo suficiente fe de honrar a Dios con lo que es de Él. Son principios, lo leímos. Tú siembras,
tu cosecha. Eso es parte de la vida. Eso es parte de cómo Dios, es una ley que Dios estableció para que nosotros aquí en la tierra podamos accionar y recibir recompensa. Cristo pagó todo el precio necesario para salvarte. Cristo pagó todo el precio necesario para restaurarte en una relación con Él, para que Dios sea tu Padre Celestial, y Él va a cumplir de su parte. Pero Él también demanda en esa relación que tú hagas de tu parte, que seas tú el que lo busque, y tú lo vas a buscar a Él de acuerdo a la pasión que tú tienes de Él. Si quieres medir el nivel de pasión que tú tienes por Dios, si quieres medir el nivel de agradecimiento que tú tienes con Dios, simplemente haz un análisis, autoevalúate qué tanto buscas a Dios. Autoevalúate qué tanto estás agradecido de Dios, porque se va a reflejar en tus palabras y tus acciones. En tus palabras y tus acciones. En otra palabra, eso es fruto. Digan conmigo, fruto. Tu fruto van a hablar por ti. Tu fruto, cuando alguien se presenta en tu casa, tu fruto va a hablar por ti. ¿Qué tanto estás contento de recibir esta persona? ¿O qué tanto no estás contento para recibir esta persona? Pero te tocó la puerta y tiene que entrar. ¿Alguien se ha encontrado en esa condición? Que tiene que recibirlo por necesidad, o tiene que recibirlo, ¿verdad?, porque lo invitaron, o tiene que recibirlo porque te tocó la puerta sin llamarte, invitarse. Se invitó a sí mismo. ¿Dicen amén a eso? Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Dos palabras poderosas. Dice: estad firmes y constantes. Firmes y constante, creciendo en la ¿qué? Del Señor. ¿Cuándo? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. El trabajo en el Señor, vamos, denle un aplauso. ¿Le gustó esa palabra? Tómala, tómala, tómala. Cuando estos hombres entraban, cuando ellos entraban a esta institución, yo he hecho, gracias a Dios, por la experiencia que tuve, de donde Dios me sacó, yo he hecho labor en las prisiones. De hecho, estuvimos en Argentina a principio de año, y una de las preguntas que se hacían, que me hicieron a mí, es que ellos se preguntaban y le preguntaban a Dios, preguntaban, atención aquí, ellos preguntaban. A mí me invitaron voluntariamente de venir de los Estados Unidos a Argentina y poder entrar a las cárceles y poder compartir mi testimonio. ¿Cuál testimonio? De donde Dios me sacó, de donde Dios me sacó hace 20 años atrás, de lo que Dios ha hecho conmigo. Y siempre que tengo la oportunidad de entrar a un lugar, a una institución, les predico de cómo yo estaba, de quién yo era, lo que Dios hizo conmigo en el momento que le entregué mi vida, en el momento que lo recibí como Señor y Salvador, y lo que Dios está haciendo en mi vida hasta ahora. Y les explico parte de mi proceso que fue necesario. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la razón de mi existencia. Y les comparto esto. Y una de las preguntas que tenían ellos es, que ellos se preguntaban es: ¿para qué? ¿A qué vienen de los Estados Unidos a una cárcel, a una institución de lo peor que hay en la tierra? Ellos se hacían esa pregunta, no entendían. Aún los oficiales que nos recibieron se hacían esta pregunta. Y yo veía que nos miraban como así, como medio raro, porque a mí no me pagaron para hacer esto. A mí no me pagaron para yo ir a hacer lo que yo hacía. Y la pregunta que se hacían muchos eran: ¿por qué él hace lo que él hace? ¿A qué viene a visitarme a mí? De hecho, habían otros también que oraban, y la oración de ellos, Señor, querían tener un encuentro o una visitación de Dios en su vida. Y la tuvieron las veces que yo visitaba esas cárceles o esos lugares. Tengo para decirte, tu propósito, razón de existencia en la vida, empieza a revelarse. La razón de por qué estoy aquí en la tierra. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Es una pregunta que aún en las instituciones, en las universidades se preguntan. ¿Qué hago yo aquí en la tierra? El único que te puede revelar el qué haces aquí en la tierra para que lo puedas llevar a cabo es aquel que te creó. Es aquel que te creó. Y cuando yo entraba a esas prisiones, la pregunta que se hacían, ¿qué hace este hombre? ¿Y por qué este hombre viene de lejos a Argentina para venir a visitarnos a nosotros, habiendo iglesias a donde predicar y habiendo tantos lugares a donde predicar? Pero lo que pudieron sentir
que fluía desde mi interior hacia su corazón era la pasión de Cristo en mí. Que lo que yo hacía lo hacía simplemente por agradecimiento. Y mi pasión en ese momento era que si Dios me hizo libre a mí con la revelación y su poderosa presencia, y me ha hecho la persona que hoy en día soy, un ministro, un evangelista, yo sé que allá adentro hay personas de igual manera marcados con propósito, donde esas puertas se van a abrir para que salgan y glorifiquen al Padre Celestial con una nueva vida, un nuevo comienzo, un corazón nuevo para cumplir propósito en la vida. Cuando tú cumples propósito, estas son diferentes etapas. Cuando estás en el propósito de Dios, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, haciendo la voluntad de Dios con lo que Él ha puesto en ti, con la gracia y la misericordia que ha tenido sobre ti. Cuando tú haces y das de lo que Dios te da, en ese momento, tenlo por seguro, la presencia de Dios te va a seguir. No solamente la presencia de Dios te va a seguir, las bendiciones de Dios te van a seguir. ¿Por qué? Porque estás en la tierra haciendo la perfecta voluntad de Dios. Veamos lo que dice el versículo 58. Dice: así que, hermanos míos, mantente firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que el trabajo tuyo para el Señor no es en vano. Quiero darle unos puntos en cuanto a este contexto. Y el punto número 1 es que el camino a la madurez, dice esta parte de las Escrituras, nota esto, que aquí dice: mantente firme y constante en el Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Esta palabra creciendo significa, nótalo, el original es la palabra madurez, desarrollo, creciendo, desarrollar y madurar. ¿Qué implica esto? Que el camino a la madurez espiritual, mental y emocional es dándole tu servicio a otro. Es impresionante el poder que hay cuando tú le sirves a los demás. Es una oportunidad para tú poder desarrollarte en la vida. Muéstrame una persona que no trabaja, está ocupado en otras cosas, se vuelve egoísta. ¿Por qué? Porque no tiene la oportunidad de sembrar en la vida y empieza a desarrollar un mal concepto de la vida. Y ese mal concepto de la vida es lo que le contamina su corazón, y tristemente pues entonces no entiende, no comprende y no recibe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón lo que piensa es en sí mismo. No da, no sirve, no tiene interés de dar a otro. Muéstrame una persona vago y te puedo mostrar una persona egoísta. Así que el camino o el proceso a la madurez, el crecimiento y el desarrollo es cuando tú le sirves a los demás. Otro punto también importante es que cuando le sirves a la iglesia, al cuerpo de Cristo, le estás sirviendo a la cabeza. Por lo tanto, cuando sirves en la iglesia y le estás sirviendo a la cabeza, esa es la mejor plataforma para tú desarrollarte como persona. Servirle a Dios es la mejor manera para Dios obrar contigo y pasarte por un buen proceso de desarrollo, crecimiento y madurez. Desarrollo, crecimiento y madurez. Quiero dar otro punto también, que de acuerdo a esta palabra hay dos ingredientes muy importantes. ¿Cuál es? Mantente firme y mantente constante. Mantente firme y mantente constante. ¿Qué significa eso? Atención a esto. Tu servicio a Dios tiene que ser constante, tiene que ser firme y constante. Eso significa, o eso demanda, compromiso. Compromiso. Cuando tú te comprometes, cuando usted viene a la iglesia y se planta en el cuerpo de Cristo y empiezas a servir, te plantas y empiezas a echar raíces, y esas raíces empiezan a dar fruto. El mejor nivel, o le digo, la mejor plataforma para crecer y desarrollarte es en el servicio dentro de la iglesia. Porque aquí es donde vas a ser procesado. Aquí es donde vas a ser probado. Si viendo con gente, ¿cuánto vienen a la casa de Dios para que Dios transforme su corazón, ¿verdad? Para que Dios deposite en tu corazón todo lo que necesitas para mejorar, para ser un reflejo de Él, para ser un mejor cristiano. ¿Cuánto quieren ser un mejor cristiano? Para ser un mejor cristiano necesitas del desarrollo en la madurez espiritual como persona.
Y el proceso ideal para desarrollarte en tu madurez es en el servicio. En el trabajo tú sirves y haces, te exigen y te demandan, pero tiene tu buen beneficio. ¿Cuál es? El cheque. ¿Sí? ¿Tienes un negocio? También, de igual manera, tienes tus beneficios. Pero aún en el negocio tienes que tomar en cuenta un factor muy importante si es que tú quieres que el negocio prospere y sea exitoso. ¿Cuál es? El servicio al cliente. Muéstrame a alguien que no tiene buen servicio al cliente, que cierre su puerta, que no se vista, que no va. ¿Por qué? Porque cuando tú das de tu aprecio de aquellos que no tienen, no están obligados a venir a comprar, si es negocio lo que tú tienes, o servicio que tú prestas. Si tú prestas servicio y tu servicio al cliente no es bueno, no te vista que no vas. ¿Por qué? Gente, cuando tú sirves, una vez más, o anótelo, cuando usted sirve, usted está dando de lo que usted es. Tú inviertes, estás dando. Hay un consejo muy bueno que te voy a dar como pastor a la iglesia. Lo que tú empiezas, termínalo. Lo que tú empiezas, termínalo. Pero mantente firme y constante en el servicio. Mantente firme y constante. ¿Por qué? Porque muestra compromiso. El compromiso hace que tú te plantes, eches raíz y empieza a producir fruto. Cuando te plantas en la iglesia y empiezas a echar raíz a través del servicio, vas a empezar a dar fruto. Y lo que leímos hoy en todo el contexto es que aquello que tú siembras, tú cosechas. Lo que siembras en la vida, eso mismo tú cosechas. No puedes exigir y demandar de otro lo que no estás dispuesto a hacer por ellos. Atención, no puedes exigir y demandarle a Dios lo que tú no estás dispuesto a hacer por Él y para Él. Y lo que sea que tú le quieres hacer a Dios y para Dios, tengo esta revelación. Eso se hace a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cuando tú adoras a Dios, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu tiempo personal, pero hay algo peculiar que revela Salmo 133, que cuando nos unimos juntos y alabamos y adoramos a Dios, dice la Escritura que ahí Él envía bendición y ¿qué? A los que conocen palabra. Dice que cuando tú adoras a Dios como cuerpo, como iglesia, ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Eso significa que cuando nos unimos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza, juntos ahí desata Dios bendición y vida eterna. ¿Están de acuerdo conmigo? Otro punto importante del servicio. Wow. Aquí una familia linda que tiene un food truck muy bueno, se lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Venezuela Burger. Queda ahí en la Nacusi, ¿no? Cerca del... Muy bueno, fui. Pero si algo que esa gente, la comida muy buena, espectacular. Las veces que yo he ido, afuera tienen ellos un JBO, una bocina, que tienen ellos alabanza y adoración en todo tiempo. Glorificando al Padre en todo tiempo. Glorificando, se destaca. Glorificando al Padre en todo tiempo. Pero algo que sobresale en ellos y en ese negocio, ¿cuál es? El trato al cliente. El trato al cliente. Ese trato que tienen ellos al cliente, toda honra y gloria sea a Dios. Porque si no fuera por Cristo en ellos, eso no fluye desde el interior. Eso no fluye desde el interior. Lo que fluía desde mi interior cuando yo estaba en la prisión para prepararle esas sillas a estas gentes que pagaban este precio para venir a predicarnos la palabra, era mi corazón de agradecimiento por lo que Dios hizo en mi vida. Cuando tú estás agradecido por lo que otros hacen a favor tuyo, eso se refleja en tus acciones de servicio. Muéstrame una persona que sirve, yo te muestro una persona agradecido. Una persona agradecido se manifiesta en el fruto, se planta, echa raíz y empieza a dar fruto de acuerdo a donde está plantado. Cuando vienes a la iglesia y te plantas en Cristo porque le entregas tu vida, es impresionante que cuando empiezas a servir, empieza a desarrollarse el fruto de Cristo en ti y a través de ti.
Y quiero ya terminar con esto, con lo que dice la palabra acerca del poder que hay cuando nosotros le servimos a Dios. Quiero que vayamos rapidito a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y esto es lo que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Una vez más, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de ¿qué? De amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a quienes, a los santos, y sirviéndoles aún todavía. En otra palabra, es una palabra presente, es una verdad presente. Anota esto: el servicio es trabajar en amor. Cuando tú sirves, es un trabajo de amor que tú manifiestas. Dos, el servicio, anótalo, el servicio muestra amor hacia el nombre de Jesús. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia ¿qué? Hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Esta palabra nombre, ¿qué refleja? ¿Qué significa? Que tu servicio hacia su nombre o el amor hacia Dios se refleja en tu servicio, en su nombre. ¿Por qué en su nombre? ¿Por qué en su nombre? Porque estás agradecido en lo que Cristo hizo por ti. El nombre habla de la persona, habla de su esencia. Atención, el nombre habla hacia la persona. El nombre habla de la esencia de la persona. El nombre habla de lo que la persona hizo por ti. O el nombre habla de la persona, de lo que la persona es y hace con los demás. El servicio, nuestro servicio aquí en la tierra, nuestro servicio a los santos y sirviéndole aún, es trabajo de amor que nosotros hacemos en el nombre de Jesús. Dicen amén a eso. El que sirve lo hace en el nombre de Jesús. El que sirve lo hace en el nombre de Jesús. Por eso la escritura dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú sirves, es un acto de amor que tú haces. Es un acto de agradecimiento primordialmente a Dios y a los demás. Es una expresión práctica de lo que es el amor de Dios. Es una expresión práctica que nosotros damos y reflejamos nuestra relación con Él. Tu relación con Dios se refleja en tus acciones. Muéstrame una persona agradecida. Es una persona que está dispuesto a dar de lo que Cristo le ha dado. De lo que Cristo le ha dado. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora quiero que vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 35. Y vamos a leer del 35 en adelante. Marcos capítulo 10, versículo 35 dice lo siguiente. Entonces Jacob y Juan, ¿están todos ahí? Y vamos a leer del 35 al 45. Entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se acercando diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que nosotros pedimos. Versículo 36 dice, y Jesús le dice: ¿qué quieres que yo haga? Versículo 37 en adelante dice: y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estos dos hermanos, Jacobo y Juan, le tienen esta petición extraordinaria a Jesús. ¿Cuál es? Versículo 37: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 38 dice entonces, Jesús le responde y le dice: ustedes no saben lo que ustedes piden. Y después entonces le pregunta: ¿pueden ustedes beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo he sido bautizado? 39, ellos le dijeron: Señor, podemos.
Jesús le dice, ok, a la verdad del vaso que yo bebo, beberán. Y con el bautismo que yo soy bautizado, van a ser bautizados. En otras palabras, van a tener la misma experiencia. Pero versículo 40 dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. ¿Por qué? Atención aquí. Y era que Jacob y Juan querían una posición que es de honra y de autoridad. Una posición, digan conmigo, honra y una posición de autoridad. Dice 41 que cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. 42 dice, mas Jesús llamándole le dice esto: ¿sabe que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellos? Y sus grandes ejercen su autoridad sobre ellos, ejercen potestad sobre ellos. 43. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿será qué? Será vuestro servidor. 44. Y el que de ustedes quiere ser el primero, sea siervo de todos. 45. Revela poderoso. O atención, 44. Vayamos a 45 otro día. El que de vosotros quiere ser primero, será siervo de todos. 45 empieza a revelar lo que acabo de decir en el 44 y todo el contexto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y el servicio de Jesús es este: para dar su vida en rescate por mucho. Quiero que regresemos al versículo 35. Nota que en todo este contexto, cuando Juan y Jacob le vienen y le piden a Jesús, está uno a la derecha, uno a la izquierda, que es posición de honra y posición de autoridad. Nota que en ninguno de este contexto Cristo nunca lo reprendió por esto. Cristo nunca le dijo, estás mal. Nunca lo reprendió por desear la posición, sino que le reveló cómo entrar y posicionarse en la petición que ellos tienen, que es una posición de honra y una posición de autoridad. Él les revela todo el contexto, y lo primero que les revela es, la pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a pasar mi proceso? ¿Están ustedes dispuestos a pasar por lo que yo pasé? Por eso quiero que anote esto. Hay dos ingredientes poderosos que Jesús les revela, que lo vamos a ver. Número 1, y es que Jesús le dice a ellos, espérate, para esto, para lo que ustedes anhelan, honor y honra y autoridad, tienes que tener una precalificación. Esta precalificación es lo que él le dice más adelante en el versículo 37 o el versículo 38. Vayamos al versículo 38, que Jesús les revela y le dice que hay una precalificación, un requisito que tienes que cumplir. Un requisito. ¿Por qué? Porque la precalificación, atención a esto, y es que él revela que la calificación le da el Padre Celestial de acuerdo a propósito. Pero él primero le da una precalificación, y la precalificación es lo que vemos. Dice versículo 38. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que ustedes piden. Y le pregunta, ¿pueden ustedes beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado, con que yo voy a ser bautizado? En otras palabras, le está preguntando, ¿están ustedes dispuestos a pagar el precio necesario para esa posición que quiere? Y ellos le dicen, en el contexto 39, le dicen que sí, Señor, nosotros sí, nosotros estamos listos, estamos precalificados. ¿Precalificado en qué? Anótalo, en pagar el precio. Quiero darle dos aspectos de lo que es pagar el precio para cumplir propósito en la tierra. Número 1, ¿qué es pagar el precio? Anótelo. Hay dos aspectos de pagar el precio. Y ellos le dijeron, sí, nosotros estamos precalificados. Sí, nosotros, donde el bautismo tuyo, también el agua y todo esto. Anota lo que es
el precio que hay que pagar. Anótalo: precio, tiempo, energía, esfuerzo, dinero, sacrificio, entrega. Tiempo, sacrificio, sabiduría. Este es el precio que hay que pagar, necesario para ser precalificado. Precalificado. Aquí hay muchas personas y hay muchos que vendrán, que Dios lo trajo con propósito a luz de las naciones, para cumplir propósito. Parte de tu propósito es la precalificación. ¿Cuál es? Pregunta: ¿qué precio estás tú dispuesto a pagar? ¿Qué tanto estás dispuesto a matar el yo, el ego, para poder bendecir a otro y añadirle a la vida a otro? Porque de eso consiste la vida. La vida consiste es que tanto estás tú dispuesto a entregar de ti para añadir en la vida de otro. Muéstrame una persona que da de lo que tiene y lo añade. Muéstrame una persona que va a tener mucho gozo. Si hay algo que se aprecia, es gente agradecido. Gente agradecido. Y tú lo puedes notar en la persona. El agradecimiento se muestra en fruto, en tus palabras, en tus acciones. Qué bueno es servirle a gente agradecida. ¿Por qué? Porque responde a lo que tú haces. ¿Qué hace que la persona entonces responda en ese agradecimiento? Porque tú das de lo que tú tienes. Tiempo. Aquí hay mucha gente que le sirven a Dios en esta iglesia. Estamos tan agradecidos porque si no es por este equipo, que la semana que viene estaremos ordenando y comisionando y presentándoselo públicamente, esta iglesia no tuviera la formación que tiene. Los sugieres que sirven, desde que usted entra al estacionamiento, ahí está el equipo del estacionamiento que están allá atrás, que son la gente que los reciben. ¿Cuántos están agradecidos con lo que ellos hacen? Eso cuesta. Gente, a ellos le cuesta energía metido en ese sol donde le da fuerte. Son los primeros en llegar para sacar las banderas, para que todo el que llegue nuevo sepa cómo entrar y a dónde queda luz en las naciones. Es un esfuerzo que ellos hacen. ¿Por qué lo hacen? ¿Por mí? Yo no creo. Lo hacen por agradecimiento. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Se les sale de los poros, porque lo que hacen, lo hacen en excelencia. Cuando tú le sirves a Dios y estás agradecido, a mí nadie en la prisión me mandaba ponerle silla a estos ángeles que venían a traerme palabra, sino que yo estaba tan agradecido con lo que Dios hacía conmigo que yo mismo no sabía ni que existía Ujier, porque nunca había pisado una iglesia afuera. Acuérdense que esto es en la institución. Pero estaba tan agradecido y expectando que Dios me dé esa palabra, que antes que ellos entraran por la puerta teníamos todo preparado yo, y eran muy pocos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón determina lo que porta. Muéstrame una persona agradecida y lo va a manifestar en conducta y en palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ese agradecimiento es un fruto que se da cuando ya se le ha sido sembrado. En otras palabras, el fruto mío de agradecimiento es porque Cristo sembró en mí. ¿Qué fue lo que Cristo sembró en ti? Él murió en la cruz de Calvario para pagar un alto precio, para darte un nuevo comienzo en la vida. Con eso es suficiente para tú decir: de aquí en adelante estoy agradecido por lo que Dios ha hecho conmigo, y lo mínimo que yo puedo hacer es entregarle a Dios de mi tiempo, de mi energía, de los dones y talentos que me ha dado. Y eso que tú haces es un precio a pagar. Por eso no todo el mundo está dispuesto a entregar de su tiempo. Por eso no todo el mundo está dispuesto a llegar aquí a las 9 de la mañana, una hora antes de servicio, para glorificar al Padre que salvó su vida, que pagó un alto precio para dar un nuevo comienzo, un nuevo corazón, para darle un nuevo comienzo, la gran oportunidad para servirle a Dios. Yo podía haber estado en una prisión enfrentando cadena perpetua, pero de ahí me sacó Dios con propósito aquí en la tierra. Jesús le dice: ¿ustedes están dispuestos a pagar el precio? Sí, Señor, estamos dispuestos. Dice, ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. ¿Qué es lo que le está diciendo? Anótelo. Van a pasar proceso. Van a pasar mi proceso. Porque cuando se trata de servirle a Dios, se trata de servirle a Dios de acuerdo a la revelación de Jesús. ¿Cuál es la revelación de Jesús? Que le entregó, dice la Escritura,
que se despojó de sí mismo. Él sabía lo que venía: salvación a la humanidad. Él sabía que él entregó, él tomó la decisión voluntariamente de despojarse de sí mismo para sembrarse. Dice la Escritura que así mismo como fue sepultado, así mismo resucitó en cuerpo glorificado para ser tu Señor y tu Salvador. Era necesario, dice la Escritura, era necesario que Él muriese para que otros también tengan vida. El servicio es morir a yo. Anota esto y termino. Y es que si tú quieres lidiar con el egoísmo, con el orgullo y con estas partes internas con las cuales luchamos siempre, el camino a la muerte es el servicio. Por eso Jesucristo les enseñó a sus discípulos: ustedes quieren venir en pos de mí, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Toma tu cruz y niégate a ti mismo. Fue lo que Jesucristo les reveló. El precio que pagar, anótalo, ¿cuál es? El precio de tu entrega. Y número 2, el precio de tu proceso. El proceso es difícil, pero es necesario. El proceso es difícil, pero es necesario, porque es Dios pasándote por el procedimiento necesario para hacerte la persona que Él diseñó que tú seas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes.